Bien, y en esta oportunidad nos acompaña Marco Antonio Ramírez, con quien vamos a conversar un tema en cual él es especialista, que tiene que ver con las poblaciones afroperuanas, porque él es abogado justamente y especialista en estos temas. Marco Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien, gracias por la invitación, encantado de poder conversar. Claro que sí. Hoy existen temas importantes en la agenda, Marco Antonio, como la representación política de las minorías, ¿no? Muchas veces la población dice, pero la democracia es el mandato de las mayorías, ¿no? Pero no olvidemos que las democracias también en términos de calidad se entienden, ¿no? En cuanto a cómo se atienden en términos de derechos a las minorías, ¿no? Por favor, para contextualizar esta idea primera que estoy poniendo sobre la mesa, ¿no? ¿Qué tendrías tú que decir? Yo creo que antes se entendía la democracia con el mero ejercicio del derecho al voto y de recibir el voto activo y el voto pasivo. Pero ahora entendemos la democracia que tiene que ser necesariamente las personas que han sido postergadas en el ejercicio de los derechos humanos quienes deben estar representadas en ella. Hablo de una democracia plural, diversa, y que no se puede entender la democracia sin la participación de las personas afroperuanas, indígenas, LGBTs, personas con discapacidad, adultos mayores y otras personas que componen la ciudadanía peruana y que por lo general no han estado visibles en los espacios de representación política, por ejemplo, el Congreso de la República o a nivel municipal, regional, como alcaldes, regidores, concejales, por ejemplo. Entonces, la democracia se piensa de manera distinta ahora como una democracia plural, diversa, inclusiva, intercultural, que no puede desconocer tampoco la presencia de grupos que han sido históricamente subordinados en sus derechos humanos. Algunos dirían que es peligroso este escenario de las minorías, ¿no? Porque señalan, y lo he escuchado yo de algunos especialistas que dicen lo siguiente, ¿no? Pero ¿hasta dónde vamos a llegar con las minorías? Es decir, van a haber grupos y subgrupos, ¿no? Y esto podría provocar un problema de atomización. ¿Qué tienes tú que decir? Bueno, lo que tengo que decir es que históricamente las personas, por ejemplo, las personas indígenas, las personas afroperuanas, no han estado representadas en cargos de toma de decisiones a nivel local, regional y nacional. Cuando vemos, y no hay que ser muy observadores para ello, quiénes son los que ocupan los cargos de gobierno y han ocupado siempre, no han sido personas afrodescendientes o personas indígenas, ¿no? Entonces, una deuda en la democracia es reconocer, en principio, que existen desigualdades en la posibilidad de participar políticamente en igualdad de condiciones frente al resto de la población. Allí está, por ejemplo, la población afroperuana o indígena, que es importante que la democracia peruana, los partidos políticos, el sistema electoral esté representado en su diversidad, en este caso, con todas las minorías de la población, en este caso afroperuana también, ¿no? Claro, para que la población lo entienda, porque, a ver, vamos a poner un poco las cartas sobre la mesa. Es decir, hay minorías y como dices tú, como bien señalas tú, hay deudas que se tienen pendientes en la historia, ¿no? Deudas con la población afroperuana, deudas con la población indígena, y si bien es cierto, esas deudas pues se tienen que sanar, el Estado tiene que sanar para que la democracia tenga un sentido mucho más consolidado. Sin embargo, mi pregunta iba por ¿hasta qué punto vamos a llegar? Porque si vamos a considerar muchas minorías, ¿esto no crearía un desorden de atención del Estado frente a las poblaciones? Es mi pregunta. Bueno, por el contrario, yo creo que la democracia se fortalece, se robustece al estar todas las voces en su diversidad representadas en los espacios de toma de decisiones. No se debería ver como una debilidad, sino como una oportunidad la diversidad. La diversidad peruana, étnica, cultural, geográfica, se tiene que ver también desde el espacio de toma de decisiones. Y desde allí, mientras más espacio exista para representar a las voces peruanas, en su diversidad, yo creo que es una responsabilidad que se tiene de todo demócrata y de toda autoridad política de promoverla, ¿no? Entonces, yo diría que, al contrario, es positivo y no negativo que la diversidad peruana, pero sobre todo reconociendo de quiénes en toda esta diversidad, en ya 200 años de República Peruana, quienes han sido reconocidos en el espacio de toma de decisiones. Por ejemplo, afroperuanos, indígenas, que sus voces deben ser representadas y la democracia debe
acomodarse, debe reestructurarse, refundarse para que sea mucho más representativa los espacios de toma de decisiones, ¿no? En su diversidad. Claro. Ahora, en este escenario, pues hay leyes, ¿no? Es decir, la norma está puesta. Hay cuotas electorales que se suman a este escenario, ¿no? Para consolidar la democracia. Y también ahora en las últimas elecciones, pues se ha visto el tema de la paridad y la alternancia justamente para que haya esa igualdad de oportunidades, tanto para hombres como para mujeres, porque recordemos también que la mujer no tenía las mismas oportunidades que han tenido los hombres durante toda la historia de nuestra república, en términos de no solamente elegir, sino también de ser electas, es decir, la participación política. Mi pregunta ¿es suficiente lo que tenemos hoy o qué está pasando? Tal cual como mencionas, históricamente las mujeres, sobre todo desde las oportunidades de participación política, se han visto solamente relegadas a espacios privados, incluso dentro del hogar, y no necesariamente a espacios públicos, ¿no? Como lo es, por ejemplo, participar en una elección o asumir un cargo político de toma de decisiones. En este caso, yo creo que sí existen algunas cuotas, medidas de acción afirmativa que reconocen, por ejemplo, la paridad y la alternancia, o, por ejemplo, cuotas para jóvenes a nivel local, regional, o cuotas para los pueblos indígenas originarios, pero considero también que hay otros grupos, como por ejemplo la población afroperuana, que no ha sido merecedora de ningún tipo de acción afirmativa que pueda garantizar su participación en igualdad de condiciones en un contexto de racismo y discriminación racial y también su representación en igualdad de condiciones que el resto de la población no afroperuana. Y en este sentido, Marco Antonio, ¿qué propondrías? Por ejemplo, si te dijeran, ¿no? Ya, dos propuestas de manera concreta para que tú pongas sobre la mesa respecto a este tema. Yo considero que a nivel nacional, en las elecciones regionales, perdón, las elecciones generales, debería existir alguna reserva de escaños para las personas afrodescendientes. Esto no es algo nuevo, existe en países de la región, por ejemplo, como en Colombia. En Colombia, los pueblos indígenas y afrodescendientes tienen escaños reservados en el Parlamento Nacional. En Perú también podemos tener algún tipo de escaños reservados porcentualmente a la cantidad de población afrodescendiente que existe. La población afrodescendiente suma alrededor del 3,5%, 3,6% de la población nacional, según el último censo. Entonces sí considero que podemos tener dos escaños reservados para el pueblo peruano y se ha decidido a partir de los propios dirigentes, líderes, personas peruanas, quiénes son sus representantes ante el Parlamento, por ejemplo, o incluso a nivel local, en las listas de quienes deben participar y quienes deben tener un curul, un escaño como regidores, concejales a Claro. nivel de las regionales y municipales. Y una segunda propuesta, de manera concreta, por favor, Marco Antonio. De manera concreta, sí considero que los partidos deben incluir necesariamente en sus planes de gobierno políticas para el pueblo afroperuano. Deben ser reconocidos como un pueblo que ha sido víctima de discriminación de racismo y necesitan políticas específicas para reducir su desigualdad frente al resto de la población. Claro que sí. Ahora, es evidente que existen pues necesidades de reformas, de cambios en términos legales, pero también es evidente que se necesita un cambio social, ¿o cómo lo consideras tú? Totalmente, creo que van de la mano, son hermanos o hermanas, ¿no? Necesitamos que las personas entiendan que la diversidad no es un problema y que existe el racismo y discriminación racial y que afecta, así como la vida social, también la participación política. Entonces, el hecho de que existe racismo impide que algunas personas voten por candidaturas afroperuanas y no quieren darle la confianza porque piensan que no pueden ser buenas autoridades. Entonces, el racismo es un problema que afecta la participación política y debe ser de una otra manera atacado y también reducido por las autoridades públicas, ¿no? Claro. Ahora, en este sentido también, y vuelvo a lo anterior que tú decías, ¿no? Es importante que se incluyan desde las postulaciones, los candidatos, ¿no? Los partidos políticos incluyan iniciativas que tengan que ver pues con la atención de las necesidades de las poblaciones o de la población, en este caso afroperuana. ¿Tú qué mensaje tendrías para los candidatos en estas elecciones regionales y municipales que se celebran el próximo 2 de octubre, justamente al respecto de lo que estamos hablando? Yo creo que los partidos tienen una deuda también, al igual que la democracia misma, de reconocer que existe una población
que es el 3,6% de la población nacional, que es la población afroperuana, que tiene dificultades en acceso a educación, trabajo, salud, alimentación, etc. Yo recomendaría que los partidos, en su ánimo de ser representativos y que representan la diversidad de toda la población, se animen a generar una especie de propuestas que puedan de una u otra manera atender a esta población, que son también una población electora y que por lo general no se ha sentido representada porque sus niveles de desarrollo siguen siendo reducidos frente al resto de la población, ¿no? Claro que sí. Bien, han sido las declaraciones de Marco Antonio Ramírez, abogado especialista en temas de poblaciones y en específico de la población afroperuana. Muchas gracias, Marco Antonio. Gracias. Bien, es momento de hacer una breve pausa. Ya volvemos.